Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Pues bien, aquí ya, activos, activos. Este día vamos a ver derivación implícita. Creo que la definición y todas esas cosas ya las vieron, pero sin embargo, vamos a dar como definiciones generales, como siempre, antes de entrar al tema en sí. El link de la playlist. Fíjate que, o sea, te lo voy a mandar, pero después, porque ya lo cerré. Eh, Espero que estén bien, que hayan estudiado y que estén entendiendo las cosas que les estamos dando, porque hasta donde tengo entendido ya son las últimas consultas. O sea, esta semana todas esas consultas que se les dieron ya son las últimas. Y no sé si va a haber como un repaso general después de esto, creo que mañana y el domingo, o no sé si solo mañana. No sé si se los publicaron, pero si, o sea, si no está en el horario, entonces no hay. No sé si se va a programar para después, no sé. Entonces, esta consulta ya sería la última con ustedes. Así que vamos a empezar a grabar la reunión para empezar ya la consulta en sí. Vaya, eh, ya entrando al tema en sí, Fernando de Alberto, pues si no comprendes mucho con dy sobre dx, puedes poner y'. Axel Antonio, entonces, o sea, si las de orden superior son para la otra semana, entonces quiere decir que sí tendríamos otra consulta. Porque, o sea, hasta donde tengo entendido, a nosotros nos dijeron que esta semana era la última. Pero bueno, si así dijo el ingeniero Wes, entonces estaría quizás en lo correcto. Vaya, este, empezando ya con la derivación implícita. Primero que nada, ¿a qué hace alusión la palabra implícito? Vaya, como ustedes ya sabrán, hay funciones que están, valga la redundancia, o sea, hay expresiones que están en función de otra. Para tener una función se necesita que exista una variable dependiente o una variable independiente. O sea, que una variable esté dependiendo de la otra. En este caso, para este curso, porque igual, o sea, en las otras mates ya se ven funciones en las que participan tres, cuatro variables y una variable está dependiendo de las otras tres o de las otras dos. En este caso, o sea, tenemos una variable que depende de la otra. Entonces, podríamos decir que cuando una ecuación está despejada y existe una variable de un lado igualada a otros términos con la otra variable, entonces tenemos una fórmula que está o una ecuación que está despejada y por lo tanto está explícita. O sea que la variable que tenemos en cuestión, ya sea y, ya sea f de x, está explícita de todo lo demás. Pero si tenemos una función en la que tenemos a y mezclada con términos de x y no está despejada, entonces tenemos una función que está expresada en forma implícita. Y a lo que se refiere la derivación implícita es que se trata de derivar esa función sin despejarla. O sea, ¿a qué vamos? A que vamos a derivar la función tanto para x como para y. Y este quizás sería ya como el primer avistamiento. Ya las derivadas quizás parciales, lo que se ve en mate 3, porque ya empezamos a derivar respecto a dos variables. O sea, más o menos. Entonces derivamos una variable y derivamos también la otra. Y al final lo que tratamos de hacer es despejar toda la variable derivada y que quede en función de la otra. Entonces, en la guía, entonces, William Armand, si falta una unidad, entonces quiere decir que nos vamos a volver a ver. Vamos a tener otra consulta. Espero yo.
En la guía les ponen un ejemplo, que es este de acá. Y si se fijan al final, la función va a quedar derivada y va a quedar en términos tanto de x como de y. Y la derivación implícita es un paso como la regla de la cadena que nos ayuda a simplificarnos o a hacer menos complicado el problema. Porque a veces para despejar las funciones que tenemos es muy difícil. O sea, tenemos muchos términos de y, muchos términos de x, entonces por lo tanto costaría más despejarlas. Para eso no se despeja y lo que se hace es que se pasa a derivar de una vez. Entonces, aquí en el material les ponen como una serie de pasos para despejar, o sea, para derivar, perdón. Entonces, lo que dicen es que se sustituye y por f de x, la variable independiente, siendo x la variable independiente y y la variable dependiente. Se derivan a ambos miembros de la ecuación con respecto a x, teniendo cuidado que cuando se derive un término en f de x, aplicar la regla de la cadena. Cambiar ahora f de x por y, trasladar los términos que contenga de y sobre de x al primer miembro de la ecuación y los que no lo contengan al otro miembro. O sea, pasar al lado izquierdo todo lo que tenga de y sobre x y al lado derecho todo lo que no lo tenga. Obtener factor común de y sobre dx, dice, en el primer tiempo, en el primer miembro, y despejar de y sobre dx. Aplicaciones creo que no van a ver. Aplicaciones creo que se vería hasta mate 2. Así fue el año pasado. Entonces, o no sé, vea, no sé cómo están. Esta serie de pasos que les dan en el programa se podrían resumir y se podrían acortar porque yo, o sea, a mi parecer, ahí en esa serie de pasos se hace un paso extra que no es tan necesario. Creo que, o sea, ese ya lo habían visto ustedes una vez, ¿verdad? Con el Lic Águila, si no me equivoco. Entonces, para, para entender mejor todo esto, vamos a hacer el ejemplo que está aquí. Y les voy a enseñar una forma más sencilla de hacerlo. Porque como les digo, o sea, para mí estos pasos que están acá son demasiados y se podrían acortar algunos. Ya les voy a decir por qué. Y esto es lo genial de que, o sea, las soluciones no se limitan solamente a un tipo de procedimiento. Eso es lo bueno de la matemática, que, o sea, la solución puede ser encontrada por diferentes medios, siempre y cuando sea válida. Y los medios sean válidos. Y no se viola ninguna ley del álgebra. Vaya, ¿todos ven el MathType en pantalla? Sí, Sí. va, perfecto. Sí. Vaya, entonces, a lo que nos manda el programa, el material que les han dado, dice que primero hay que sustituir cada y por un f de x. Lo vamos a hacer así como está ahí primero. Y después les voy a enseñar la otra forma. Creo que eso creo que no lo enseñan. Ahí no he revisado, pero bueno. Cada y acuérdense, se sustituye primero cada y por f de x. Vaya, después, este sería el primer paso. Primer paso. Después se comienza a derivar tanto para y como para x. Aquí está. Vaya, vamos a poner todas las notaciones para que no se confundan mucho. dy sobre dx.
perdón, D sería D sobre X. Estamos derivando respecto a X. Todo esto ayer reímos con Hueso, dice con todo. La verdad, el ingeniero Hueso es una de las mejores personas que existen en la UCB. Bien tranquilo y sus clases son bien amenas. Yo no, lastimosamente no tuve ninguna materia con él, pero unas compañeras, unos amigos sí. Y pude ser bien encantados con su materia. Vaya, entonces, continuamos. Acá esta notación se reparte para este y para este. Entonces, fíjate que, o sea, Mirón no es que sea malo, sino que Mirón está acostumbrado a enseñar de una forma tradicional. Y no es que lo haga malo, sino que eso es lo que hace que a uno no le gusten sus clases. Porque, como les digo, él está acostumbrado a enseñar de una forma, a la forma de antes, pues. Pero, o sea, en general se aprende también, se aprende bastante. Pero yo, como les he dicho a ustedes tienen que hacer las cosas como lo vean que lo hace su catedrático, pues, para evitarse problemas, así a la hora de que les califique. Ah, así. Entonces, como siguiente paso, ya después de haber repartido la notación D sobre X para cada miembro, lo que se hace es derivar por regla de la cadena todo lo que tenga f de x elevado a algo, en este caso sería f de x elevado al cubo, y lo otro, donde tengamos casos así de d sobre x acompañando un f de x, se deja así, o sea, se deja expresado d sobre x por f de x. Bueno, entonces, continuamos. Si se fijan, o sea, se deriva normal, como ya lo habíamos aprendido. Esto es igual a 2x. Y aquí viene la parte, o sea, la parte en la que tienen que fijarse. Porque esto se va a derivar así. Van a bajar el 3 y lo van a dejar, esto se queda. Así como está acá. Entonces, f de x, todo esto, se le resta 1 a su exponente. Y queda al cuadrado. Y esto, esta derivada de acá, la derivada de adentro, o sea, la derivada de f de x sería esto por f de x. O sea, que en este caso las derivadas de f de x se van dejando nada más indicadas, no se desarrollan. Así, como está acá. Y ahora se sigue derivando. Eso es igual a la derivada de x con respecto a x es 1.
más la derivada indicada de esto. Porque al final no sabemos cuánto vale f de x, entonces no lo podemos derivar. Bueno, entonces, el siguiente paso que dice en su material es que ahora todo lo que tenga f de x se sustituya por y. Todo lo que está expresado en términos de f de x tiene que volver a sustituirse por la y que teníamos al principio. O sea que sería todo esto de acá, igual como está en el paso anterior. Lo que cambiaría sería esto y esto. Esto sería y al cuadrado por d de y sobre dx. Ahora, otra cosa que cuando ya derivamos, esto ya no se tiene que escribir aquí, creo. Sería así. Bueno, entonces, esto sobre dx por y igual a 1 más todo esto. Bien. Hola, buenas, dice. De que me perdí. Vale, ahora lo que hay que hacer, el siguiente paso, es trasladar todos los miembros que tengan. Bueno, perdón, vamos a seguir, vamos a dejar mejor expresado para que se entienda más. Aquí ponemos la y igual a 1 más. Vale, entonces, todo lo que tenga de y sobre dx va para un solo lado de la expresión. Puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, al final le va a dar lo mismo. Entonces, pasemos todo a la derecha. Todo lo que tenga de y sobre dx a la derecha. De y sobre dx más 3y cuadrado sobre y sobre dx. Vale, acuérdense que este ejemplo lo estamos resolviendo solo para entrar en situación, ¿ve? Para más o menos comprender y porque creo yo que aquí no enseñan el otro método, porque lo vamos a resolverlo también por el mismo por el mismo ejercicio, por el mismo método. Creo. Vale. Continuando, vale. Entonces, ya que tenemos todo lo que tenga de y sobre d que de un solo lado, eso se hace para poder sacar un factor común. Todo eso de y sobre dx que afecta a los dos términos que tenemos ahí. Este sería 1 más 3y cuadrado. Vale. Y ahora despejamos para que se quede solito el de y sobre dx. Entonces tenemos que de y sobre dx va a ser igual a esto de acá sobre esto. Vaya, continuando. Sí, sí es claro.
Sí, es claro. Este, les voy a enseñar la otra forma para, o sea, para hacerlo más rápido, que es escribiendo, ¿cómo se llama? Y prima, por cada vez que nos encontremos con una Y. Entonces, o sea, lo que se hace es hacer esto, miren, pasar a derivar de una vez todo lo que tenemos y andar escribiendo la otra anotación. Y eso más que nada nos ahorra tiempo y espacio. O sea, en papel, ¿ve? Ahorra espacio en papel y ahorra tiempo a la hora del examen también. Entonces, lo que se hace es derivar todo de una vez y de último despejar como en el otro paso. La diferencia aquí es que no vamos a ir sustituyendo o escribiendo y poniendo de nuevo. ¿Cuál uno, Juan Carlos Mejía? Es que el uno que teníamos hace rato sale del factor común. ¿Qué cosa sería válido en el parcial presencial? O sea, sí, porque igual como les digo, o sea, es el mismo método, solo que con otra notación. Bueno, entonces, ya teniendo estas notaciones, lo que vamos a hacer es derivar cada cosa que tengamos. Sería 2x, la derivada de x cuadrado, menos la derivada de 3y es 3y cuadrado. Y aquí viene el truco, que por cada vez que derivemos y, escribamos una y prima. Esto es igual a 1 más y prima. Y prima, esta y prima de acá no la podemos derivar, ¿verdad? Porque en este caso la y aparece sola. O sí la podríamos derivar, que sería 1 su derivada. Y aparece otra vez y prima. Cada vez que se deriva y, escribe y prima. Entonces tenemos ahora la misma cosa. De los dos lados vamos a tener términos que tienen x y que tienen y prima. Entonces se hace lo mismo que en el método anterior. Se pasa los términos con y prima de un solo lado y se dejan los términos que no la tengan del otro. Ah, pues, o sea, no sé. Fíjate que, pues, o sea, no sé por qué se confundirían con y elevado a la 1 si ya saben que y elevado a la 1 es y. Pero, o sea, yo les explico a ustedes. Por pregunta, ¿por qué pusiste 3x cuadrado? Ajá, perdón. Gracias. A ver, sí, gracias. Entonces tenemos todo lo que tenga y prima de un solo lado y todo lo que tenga, no la tenga del otro lado. Entonces estaría 2x menos 1 y esto es igual a y prima más todo esto. Sacamos factor común y prima hoy otra vez, como en el ejemplo anterior. Ya van a ver que esto es muchísimo más corto que el método anterior de ir este, sustituyendo y luego volviendo a sustituir y bla, bla, bla y todo eso. Entonces, es 1 más 3y cuadrado. Sin embargo, podríamos hacer una sustitución final, ¿verdad? Ya para dejarlo en una mejor notación. Vale, entonces ahora y' va a ser igual a 2x más menos 1 sobre todo esto. Y ya. Y eso sería todo. ¿Ven cómo es más rápido? O sea, y mucho más corto. Disculpa, ¿crees que lo puedes poner en pantalla completa para tomarle foto a ese procedimiento? Vale, ahorita. Ahí está. Yo tengo Ok, una gracias. pregunta. Dale, pregunta. Decime. En la segunda línea, X lo puso en paréntesis y ya también se podría poner, ¿verdad? Esta Y de acá. Sí.
Sí, o sea, no la puse en paréntesis porque en ese caso Y está sola, pero también así. Recuerda que aquí estamos escribiendo o estamos expresando que vamos a derivar cada uno de los términos. Ya en, ya en esta línea ya aparecen derivados. El truco aquí y lo que tienen que ver, o sea, y fijarse muy bien es recordar que cada vez que se deriva Y, se le pone una Y'. O sea, todo el tiempo, cada vez que derivamos Y, se le pone una Y'. ¿Por qué se le pone una? Ah, Porque acordate que derivamos con la regla de la cadena, para este caso, como dice el material. Todo lo que tenga, o sea, si hubiéramos hecho como el material que lo hicimos también, la Y se sustituye por f de x. Entonces dice que f de x lo vas a derivar con regla de la cadena. Entonces la derivada de lo que está afuera sería 3y cuadrado y la derivada de lo que, de lo que está dentro, que es y, sería y'. Como no sabemos cuánto vale y o qué es y en este caso, la derivamos nada más así, la dejamos indicada. está bien, gracias. Dale. Una pregunta, si Y prima lo tuvieras al otro lado, te hubieran quedado negativas, entonces la respuesta no te hubiera quedado también negativa la fracción. Fíjate que si y' lo tuviera al otro lado, en este caso la y' me hubiera quedado negativa y la respuesta me hubiera quedado negativa. Entonces, negativo y negativo, podemos eliminar los negativos y igual nos va a dar positivo. Gracias. So, vos decís así, mira. O sea, sería eso mismo, pero menos 3y, menos 3y cuadrado y', a este lado, menos y'. Así, 1 menos 2x. Entonces, si ahora a esto lo estoy explicando al compañero, que también da lo mismo. Menos y menos 1 sería. Eso es igual a 1 menos 2x. Entonces, podemos sacar factor común negativo aquí también. Menos y'. Todo esto multiplicado por 3y cuadrado. Más 1. Eso es igual a 1 menos 2x. Vale, sí. Entonces te fijas, o sea, este negativo lo pasamos al otro lado y este negativo al pasar al otro lado hace que todo esto cambie de signo. Entonces este 2x va a ser positivo y este 1 va a ser negativo y te va a dar 2x menos 1. Entonces, como se quita este negativo de acá, solamente te va a quedar todo esto, entonces pasas esto a dividir y te va a dar lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo Orellana, ¿tienes alguna pregunta? ¿Les quedó claro este método o prefieren el otro método? Brother, solo una pregunta como para resumir todo. Dale. Entonces sería derivar todo de un solo y después despejar la y', ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok, ya pues chido, quedó claro. Gracias. Dale. O sea, como les digo, este método es como una alternativa al otro, porque así te ahorras escribir de y sobre x, f de x, sustituir una vez, sustituir otra vez y todo eso. Entonces, o sea, aquí el punto clave es cada vez que derivas y, escribís una y'. Y si la y' está sola, entonces se deja así porque su derivada es 1. Si es que el otro, o sea, para mí el otro método es más confuso, o sea, porque o sea, son como 5 o 6 pasos.
Y en cambio en este, o sea, básicamente es intuitivo. ¿Cómo sería cuando sean más de dos? Alan Augusto, eso es, todavía no. Eso es hasta más de 3. Así que tranquilo, no va a pasar. O sea, más que, es que, o sea, en estos casos, en mate 1 y mate 2 como todavía se están viendo funciones de 2 variables, entonces no hay problema, o sea, todo es con 2. Porque, o sea, todo es un cálculo bidimensional. O sea, incluso en mate 2 donde ya se ven aplicaciones con fuerza y o sea, aplicaciones ya de las integrales, donde ya ves, o sea, integrales aplicadas a problemas reales, como sólidos de revolución, áreas, etcétera. O sea, todo es en 2 dimensiones, bidimensional. En cambio, ya en mate 3 ya son 3 variables, como ya se ven ecuaciones y planos que están representados espacialmente, o sea, en 3 dimensiones, ya necesitas otra variable para definir tu otra dimensión. Pero, o sea, por ahorita en mate 1 y mate 2 es con 2, así que, con 2 variables, así que tranqui. El ejercicio 3A de la página 12. Vaya, ya lo vamos a hacer, solo si quieren les voy a explicar otro así rapidito por este método para hacerlo un poco más entendible. Miren en este otro. Voy a borrar este ya, no sé si ya lo copiaron o le tomaron foto. Sí, ya estuvo. Chivo. Entonces, borramos. Eso es x cubo más ya la quinta. Igual a 8xy. Entonces, para seguir con el método que les acabo de enseñar, por el otro método, primero tendría que sustituir esto por f de x a la quinta y luego esta y de acá por f de x también. Y luego ya pasar a derivar 3x cuadrado, 3x al cuadrado más 5 veces f de x, bla, 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 bla. Y después de haber derivado, sustituir otra vez todo lo que tenga f de x, y sobre dx por y, y luego, bueno, ya saben. Entonces lo que hay que hacer en este método es, como les enseñé hace rato, todo esto mismo con notación prima, lo que indica que vamos a derivar cada miembro por separado. Así. Igual en todo caso, si lo que les van a enseñar, bueno, igual yo voy a preguntar, si les van a evaluar solamente por el otro método, así lo tendrían que hacer así, ¿verdad? Pero alguien dijo acá que sería que les dijeron que era la notación que más prefirieran, no entendí. Porque si de ser así, ya se pueden aplicar esto más fácil. Igual es lo mismo al final. Sí, es que vaya, ayer dijo el ingeniero Hueso de que era a decisión de cada quien, la anotación que más le pareciera a cada quien, pero él no lo utilizaba esta porque tendía a confundirle. Entonces, y por eso dijo él que ocupaba mejor dy sobre dx. Tenía que Decía que confundirle. por el tipo de lápiz que nosotros usábamos, decía él. Ajá. Usen un lápiz que se Que vea. podía llegar a prima. O sea, yo les recomiendo que usen un lápiz que se vea, de preferencia un portaminas, porque, o sea, el portaminas como siempre es la punta finita, siempre se ve muy bien la línea. Entonces, Sí, es que ajá, sí dijo él, porque dijo, utilizan un lápiz, dijo que cuando se les cae, dijo, hasta les perfora el pie. Dijo. ajá, o sea, tiene que ser una punta bien afinada. Más que todo estas veces en línea, pues que a veces por las fotos que uno manda o cosas así no se ve bien, ¿verdad? Pero, o sea, yo les recomiendo a ustedes un portaminas o un lápiz con punta bien afilada. Vale, entonces,
Si les dijeron que no había problema y si ustedes entienden mejor este método, hagámoslo así. Sin embargo, podemos hacer por el otro también si quieren. Pero, o sea, mi idea ahorita es que entiendan este para que se ahorren tiempo, para que les sea más fácil. Vaya, continuamos. Entonces, derivamos x al cubo y esto es 3x cuadrado. Perfecto, con esto no pasa nada. Derivamos y a la quinta y esto es 5y cuarta. Pero lo que les dije, cada vez que se derive y, una y, se aparece una y prima acompañando. Así. Entonces, en este caso tenemos 8xy prima. Alguien que me diga qué es esto. Un Es producto. cadena. Correcto, un producto. Eso es producto. Tenemos a x multiplicando a y. Entonces aplicaríamos la regla del producto. Acuérdense que para este punto ustedes tienen que manejar muy bien ya todas las reglas de derivación porque Y no pudieras ahí sacar la constante. la constante, sí, también. Acordate que al final de cuentas la constante no te va a afectar en nada porque es un múltiplo constante. Era una duda, pero ahí la que sería cadena también, ese 8xy. ¿Por qué? Lo que pasa es que tenés, no es como una función, bueno, no sé. Es que Hueso hizo uno parecido a ese, Ujú, pero a lo donde aplicaba ajá, cadena. Pero aquí exponente. ajá, en este caso no tenemos exponente. Es que tal vez se confunden por eso mismo, que lo estás poniendo así con primo. La persona que preguntó, ¿cómo ves esto vos de acá? ¿Lo ves como un 1 o como una comilla? Yo lo veo como una comilla. Ajá, entonces, si esto no tiene ningún exponente al que está elevado, asumimos que está elevado al exponente 1, que al final de cuentas es esto mismo. Entonces, no podemos aplicar cadenas, porque como les dije yo en la sesión pasada, cadena se aplica cuando tenemos algo dentro de un paréntesis elevado a un exponente. Entonces, en todo caso, esto de acá no está elevado a ningún exponente, ¿va? Más que a uno, y uno pues, no afecta. Pero igual, si en todo caso estuviera elevado un exponente, esto de acá adentro tendría que ser una suma o una resta para aplicar cadena. Porque por propiedad de los exponentes, si esto estuviera elevado, por ejemplo, a un 2 al cuadrado, si estuviera elevado al cuadrado, el cuadrado afectaría al 8, a la x y a la y. Y te quedaría 64x cuadrado y cuadrado. Y esto a su vez sería un producto también. Entonces no aplicarías cadena. Aplicas cadena siempre y cuando tengas una suma o una resta. Porque por las propiedades de los exponentes, el exponente en un producto afecta a todos los términos del producto. Y en un cociente afecta a todos los términos del cociente. Entonces la cadena, o sea, al final no es tan necesaria. Solamente en sumas y restas que están elevadas a algo. Ya, entonces, continuamos. Como dijo el compañero, este 8 de acá puede salir del paréntesis, porque al ser una constante no afecta a la derivada. Entonces, la derivada de x es 1, y eso solamente sería 8. Pero como tenemos un producto, lo vamos a escribir otra vez como lo teníamos. Porque el producto no se deriva así, vean, ustedes ya saben cómo se deriva el producto. El producto se deriva como la derivada del primer miembro multiplicado por el otro miembro sin derivar más la derivada del segundo miembro del producto por el primer miembro sin derivar. Corríjanme si es así o si está mal, así. Va a quedar 8y más 8x, creo. No. Ahorita vemos cómo. Tenemos, como dice el compañero, la derivada de 8x sería 8. Como dice el compañero, nos quedaría 8y más la derivada de y', ¿cuánto es? 1. 1. Pero cada vez que y... Perdón, a y'. Ajá, correcto. Cada vez que derivamos y, aparece una y'. Entonces, esto sería 1 por y'.
y prima. ¿Sí? Entonces, ahora todo lo que tenga y prima va de un solo lado de la ecuación. Y todo lo que no lo tenga, pues va del otro lado, claramente. Entonces tenemos, pasando todos los términos de un solo lado, tenemos esto, menos esto. Y eso es igual a de acá, menos esto de acá. Sí. Y ahora, pues, ya lo que sabemos hacer, ver factor común y despejar. En este caso, factor común y' de este lado. Fx menos 5y cuarta. Ahora, factor común y' va a ser igual a, nos quedaría una fracción, ¿no? Esto arriba de la fracción y esto abajo. La sustitución que les dije al principio que sí, que era opcional hacerla si ustedes querían para dejarlo en una notación más formal, sería de, perdón, de y sobre de x. El compañero que preguntó si no existían más notaciones, fíjate que yo solamente conozco estas dos, porque se supone que, o sea, es que el cálculo lo inventó Newton, ¿no? Isaac Newton empezó como a los 20 años estudiando el cálculo. Como a los 23 años terminó el cálculo y se supone que gracias a él es que se tiene la notación y'. Pero hay otra cuestión que mucha gente se lo atribuye a Newton, pero otra gente se lo atribuye a Leibniz. Entonces Leibniz inventó esta notación. Entonces por eso se usan las dos. Mira, disculpa, Dale. creo que me confundí con la parte. Dale. Creo que me confundí, creo que nada más por la forma en cómo lo pusiste en la parte de arriba, cuando estabas derivando el 8xy. Acá. No, cuando estás aplicando cadena y regla del producto. Acá. Ajá, ahí, cabal. Ajá, decime. Porque en la parte de arriba pusiste 8xy'. Ajá. Y luego derivaste por Entonces, separado. sería esto 8x' por y', esto de acá. Sí, ahí. Vaya, acordate que aquí tenemos una variable multiplicando a otra variable. Y esto es regla del producto. Entonces, por eso, la regla de un producto se va a o sea, la derivada de un producto se va a descomponer en esto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Eso aunque hayas puesto y', ¿verdad? O sea, yo no lo tomaría como y' para ese paso, sino que solo como una y normal. No, vale, como acordate, vale, indicamos la derivada del primero y la derivada del segundo, pero eso es un producto. Entonces, ese producto se descompone en la derivada del primero, que sería 8x', por el segundo sin derivar, que sería solo y, más la derivada del segundo, aquí sería y', o sea, y derivado, por el primero sin derivar, o sea, 8x nada más. Entonces, después ya procedes a derivar y te va a quedar así. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, entonces, el compañero que dijo que despejó de la otra forma, que pasó las y' al otro lado, fíjate que eso es convención de signos. O sea, al final de cuentas vas a llegar a la misma respuesta, pero con un signo diferente. O sea, solamente tendrías que reacomodar los signos o hacer factor común de signos para tener la misma respuesta. Pero en todo caso, si te queda, o sea, por ejemplo, dijiste que el negativo te queda en este 3, o sea que te queda menos 3x² más
8y. Me imagino que en este caso, en tu caso también, también te queda diferente, te queda 5y cuarta menos 8x. Entonces, para ese caso, tenés que sacar factor común negativo arriba y factor común negativo abajo, y ya, te da igual. Se puede simplificar, dice Gabriela María Crespín López. Fíjate que para este caso, como tenemos un número par y un número impar arriba y también abajo, podríamos sacar un factor común par de estos números. Pero ¿cuál es el problema? Que estos no tienen nada en común, el 3 y el 5. Entonces no podríamos. O sea, para poder sacar factor común tendríamos que tener ya sea solo pares arriba, a los que les podemos sacar mitad, cuarta, sexta, qué sé yo, octava. Y también pares abajo. O en su defecto, números impares arriba, los que tengan un mínimo común múltiplo. ¿Puedes explicar dónde saca factor común, Joana? Vaya, ahorita. Bueno, entonces, si te fijas, ya derivando todo, nos queda 3x cuadrado más 5y cuarta y prima igual a 8y más 8xy Entonces, Joana, pasamos todo lo que tenga y' a un solo lado. En este caso, yo elegí pasar esto a la derecha. Y traemos a lo que no tenga y' al otro lado. Sería este 8y como negativo. Entonces aquí ya tenemos un término que se repite en estos dos miembros. Y' en este lado y y' en este. Entonces sacamos factor común y'. O por el otro método sería sacar factor común de y sobre de x, como dice Marlon Antonio. Entonces sacas factor común y' y te queda 8x menos 5y cuarta. Y de este lado te queda esto. O sea, como les digo, al final es la misma cosa, pero es más rápido este método que el otro. Porque hay menos sustituciones y menos, o sea, das menos vueltas, pues prácticamente. Si ustedes quieren comprobar, o sea, porque ahorita lo hicimos sin ver este. O sea, al final tendríamos que llegar a la misma respuesta a lo que da esto. Entonces, vaya, si se fijan en este ejercicio, como que el medio lo hacen por este método que yo les acabo de enseñar. Creo que sí, es lo mismo. Entonces, cabal, lo hacen así, solo que aquí se sustituyen f de x, que al final también es innecesario. O sea, con así haciéndolo de la forma rápida, como yo les he dicho, x cuadrado menos 5y cuarta menos 8x. Se llega más rápido a la respuesta. O sea, esta es la respuesta que le quedaba al otro compañero, que al final es la misma, solo que con signo diferente. Vale, ¿alguna otra pregunta? Subirlo lo voy a tomar fotos. Vale, ahorita te lo pongo en pantalla completa, si tan solo se pudiera. Dale, bájale ya. Espérame. Este tipo de derivadas no se pueden probar en el programa Deriv. Sí, se puede. Y de hecho aquí lo tengo para que la probemos. Si quieren, se la podemos meter. O sea, con la cuestión de que ustedes a la hora de comprobar sus respuestas también lo pueden hacer acá. Igual a. Para derivar funciones así que tengan dos variables, lo que tienen que hacer a la hora de pedir la derivada a deriv es, aquí te pregunto con qué variable quieres dar. Entonces vos le das la variable x, que es respecto a quién vamos a derivar. Y le das que sí. Y eso es, espérame. Lo que pasa es que, pues no se puede porque
En este caso, deriv toma como constante a la otra variable. Y acordémonos que acá esto no es una constante, sino que es una variable también. Para este caso, lo que podríamos hacer sería derivar parcialmente, que también llegamos a lo mismo. No, así que no se pueden derivar. Ahí está el ejercicio por si le quieren tomar foto. ¿Alguna otra duda? ¿Puedes bajarle un poquito, por favor? Dale. Ahí si lo que quieren es comprobar el Symbolab, si te tira esas derivadas. El compañero dice que Symbolab sí devuelve esas derivadas, por si quieren comprobar. Jennifer Cristina Montes, ¿alguna duda, compañera? ¿Algo que no hayas entendido? ¿Se ha entendido todo? Sí. Sí, vale. El compañero Carlos. Vaya, Marcelo Orellana, ¿alguna duda? No, dice, perfecto. Vaya. Carlos Alberto de la O propone el ejercicio 3A de la página 12. ¿Alguno tiene algún otro ejercicio? O también secunda al compañero para que resolvamos ese. Hagamos ese, dice. Por favor. Vale, sería el 3A de la página 12. What? 3A de la página 12. Quizás se refieren al de la guía. Ah, sí es cierto. Estaba en la teoría. Bueno, sería este. Vaya, esto lo estaba viendo hace rato, antes de la disco, de la consulta, cuando estaba poniendo la música. Lo que pasa es que en estos ejercicios lo que les piden es derivar la función que le dan y luego evaluarla en el punto. Entonces, ¿por qué? Les explico por qué. Acuérdense la definición de derivada. La derivada es la pendiente de la recta tangente evaluada en un punto. Entonces, para obtener la recta tangente a la curva, lo que hay que hacer es derivar la curva, y la derivada de la curva evaluada en el punto nos va a dar la pendiente. ¿Verdad? Entonces, así son todas. Solo ilusionan y se van. Vale, entonces.
Mira, disculpa, Dime. ¿y crees que podrías hacer, creo que en esa misma página está el ejercicio C de literal 3 que tiene que ver con lo que dijo el compañero, porque el que dijo él es el A, pero se lo podría resolver como si fuera una función común y corriente, como que si no te estuvieran dando el punto. Vaya, vamos a ver. Sí, porque pregunto porque el ingeniero Hueso hizo ese ejercicio el día de ayer y me quedé con una duda. Vaya, No le alcancé a preguntar. va chivo. Ok, gracias. Ahorita lo vamos a hacer, pero... Solo estoy buscando un ejemplo que tenía. Vale. Bueno, entonces, copiemos el ejercicio. Sería el 3A, dice el compañero. Sería x cuadrado sobre 9. Sobre más y cuadrado sobre 36. Igual a 1. A eso que estén ahí es una elipse. Una elipse en forma vertical. Entonces, lo que te piden es calcular la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto que te dan. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿O qué se hace? Primero que nada, o sea, lo primero, tenemos que derivar la ecuación que nos están dando. Entonces, en este caso, como tenemos la ecuación en términos de x y de y, ¿qué tipo de derivación vamos a aplicar? Implícita. Derivación implícita. Entonces, vamos a derivar primero de forma implícita. Entonces tendríamos, ¿por qué método lo quieren? ¿Por el método de las y primas? ¿Por el método de la teoría? ¿Por qué primas? Hacer? Y primas. Y primas, entonces. Acuérdense que en estos casos así, o sea, lo que ustedes tienen que hacer es descomplicarse, o sea, aplicar el método que les sea más fácil siempre y cuando les sea permitido. Como llegar a un punto de la carrera donde ahí sí no van a poder aplicar el método que no sea el método del profesor, ¿verdad? Pero en estos casos así, estoy comiendo conserva de coco que hice con cuchara.
una duda, podríamos despejar Y y luego aplicar derivada. Fíjate que Víctor Manuel, sí, sí se puede, pero o sea, en este caso hay ecuaciones donde despejar la Y es muy difícil, entonces no podés, o es muy complicado, o sea, perderías más tiempo. Tal vez en este caso sí podríamos despejar Y para aplicar derivada, pero, o sea, te lo planteo así. Si despejamos esta Y, nos quedaría menos x cuadrado sobre 9, 36, menos 36x cuadrado sobre 9 al cuadrado. Eso sería, bueno, eso sería como, sí se puede, o sea, en este caso sí es un poco más fácil despejarla, pero hay otros casos en los que te resultaría un poco más difícil por la complejidad de la ecuación, ¿verdad? Tal vez en esta parte no hay ecuaciones así, pero, o sea, sí se tienen ecuaciones donde despejar la Y sí sería un poco más complicado. Como, qué sé yo, eh, el ejercicio E, por ejemplo, este de acá. Para despejar esta Y de acá tendrías que aplicar exponencial a los dos lados de la ecuación. Y, o sea, al final de cuentas, como te digo, a 1 sobre 36 Y cuadrado. Al final de cuentas, te llevaría tiempo. Pero, o sea, si ustedes quieren, también lo podemos despejar y derivar. Al final de cuentas, o sea, eso también es una derivación más directa, ya no sería derivación implícita. Entonces, no sé qué Mira, dicen pero, ustedes. Dale. verdad que ahí serían dos cocientes, ¿verdad? Lo podríamos derivar por cociente primero. Ajá, a eso vamos. El compañero dice que serían dos cocientes. Pero acordate que en este caso, el cociente se puede reexpresar así. 1 sobre 9 x cuadrado. No, Víctor Manuel, o sea, no en todos los casos. En algunos casos sí te podría ser viable, pero en algunos otros, o sea, te daría más complicaciones que viabilidad. Entonces, lo mejor, cuando veas dos variables en una sola ecuación, es aplicar implícita de una sola vez. ¿No sería mejor reescribir la ecuación? Dice Wilber. ¿Cómo, Wilber? ¿Querés reescribir la ecuación despejando y, tenerla solamente en términos de x? ¿O cómo? ¿O así como lo hemos hecho? Multiplicar todo por el MCM por 9, entonces. Pues, o sea, al final sí podrías, sí también se puede hacer. Como les digo, o sea, las opciones, cada uno de ustedes va a encontrar una opción diferente. Tendrían que llegar al mismo resultado. Hágalo mejor como cocientes. Entonces, si multiplicamos todo por 9, sería nada más x cuadrado más un cuarto de y cuadrado igual a 9. ¿Sí? Entonces, ahora, para derivar esto, simplemente tendríamos que escribir las notaciones. X cuadrado prima más un cuarto de y al cuadrado prima igual a 9. Así. Prima.
Sí, Douglas Alejandro, simplificamos 1/36, multiplicando todo esto por 9. Voy a reescribir. Sí. Vaya, entonces, continuando. La derivada de x Mira, cuadrado. Dale, una dale. pregunta, solo antes de continuar. Dale. Ahí aplicamos derivada a todo, ¿verdad? A todo el Sí, ejercicio. sí. Al 1/4 no se le aplica, ¿por qué? Acuérdate que el 1/4 en este caso es un término constante, que sería un múltiplo Ah, constante. ok, gracias. Entonces, en ese caso el 1/4 solamente te afectaría a la hora de derivar, pero quedaría como un término que multiplica la derivada de y cuadrado. Entonces, continuando, la derivada de x cuadrado sería 2x más 2 veces 1/4 de y prima igual a 0. Multiplicar por 9 no es necesario, es completamente opcional. A final de cuentas, como les digo, ustedes tendrían que llegar a lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces, continuando. 2x más este 2 se simplifica con este 4. Entonces vamos a tener un medio de y prima. Acuérdense que cada vez que derivamos y, aparece una y prima, igual 0. Entonces, ahora, para despejar todo lo que tenemos con y prima, vamos a pasar todo lo que no tiene y prima de un solo lado. Vamos a quitar esto de acá para que se vea un poco mejor. Sí. Y esto es igual a menos 2x. Entonces sacaste x y y para derivarlos aparte. Sí, Marlon Antonio, acuérdate que estamos derivando implícitamente. Entonces en este caso, x y y ya nos lo da el ejercicio, que es esta ecuación. Es una elipse. Entonces, lo único que hicimos como un paso extra, por decirlo así, sería multiplicar por 9 todo para simplificar. Y ya tendríamos esto, al multiplicar todo por 9. Entonces, a la hora de despejar, el señor de los plátanos. Bueno, ya se fue el señor de los plátanos. Vaya, continuando. Mira, tengo una duda. ¿Verdad Dale. que al principio no habría problema si hubiésemos derivado por cociente primero? ¿En cuál parte? O sea, al principio, donde estaba Acá. ajá, ahí no habría problema si hubiéramos derivado la X y la Y de un solo, pero por cociente. Vaya, lo que pasa es que vamos a hacerlo con x cuadrado sobre 9. Si derivamos x cuadrado sobre 9, lo único que tendríamos sería lo siguiente, aplicando cociente. Y por esto es, o sea, y esto es como una demostración de las fracciones que son múltiplo constante. Tendríamos x cuadrado, la derivada del primero, perdón, la derivada del primero por el segundo sin derivar,
menos la derivada del segundo por el primero sin derivar sobre el segundo al cuadrado. Sería más o menos así. Entonces, al final, esto de acá se te hace 0. Y la derivada de, bueno, también podríamos, la derivada de eso va a ser igual a, esto te hace 0 porque la derivada de una constante es 0. Entonces ahora tendríamos 2x por 9 sobre 9 al cuadrado, que sería 81 si no me equivoco. Así. Eso es igual a 18 sobre 81 x. ¿Y eso qué es? Que el segundo sería, no sería 36. ¿Cuál segundo? No, acordé que estamos derivando solamente esto para explicarle al compañero. Nada más. Entonces, por eso. ¿A qué se llega entonces? O sea, prácticamente llegas a lo mismo. 2 sobre 9, cabal. Eso sería 2x sobre 9. Entonces, si después derivas también esto por el mismo método y multiplicamos todo por el mínimo común denominador, llegarías a esto mismo. Solamente 2x por un medio de y'. Jennifer Cristina Montes. ¿Y por qué qué? Específicamente con esto. ¿Por qué te quedó y' al final? Es que, vaya, no sé si estaban poniendo atención, pero, o sea, lo que estamos haciendo acá es que le estamos explicando al compañero por qué no se hace por cociente. Porque al final, o sea, como tenemos solamente un término constante en el denominador, ese término aquí se va a eliminar. Todo este miembro de la regla se va a eliminar. Y al final vas a llegar a lo mismo. Entonces, eso, o sea, el múltiplo constante es una demostración del cociente y de la regla de la multiplicación. O sea, de la regla del producto. Entonces, no es necesario hacerlo por cociente cuando solamente tienes una fracción multiplicando la x. O sea, ahí de un solo eso es un múltiplo constante. Acuérdate que una fracción es un número, pues, que a su vez, o sea, es una constante y la derivada de una constante es 0. Entonces, por eso al hacerlo por regla del cociente nos va a dar 0 toda esta parte de acá y vamos a llegar a lo mismo. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta de la compañera Jennifer, al final nos queda y' porque tenemos derivación implícita y estamos despejando para y'. Todos los términos que tengan y' se quedan de un solo lado de la ecuación y todos los que tengan y' se dejan de un solo lado para poder despejar. Entonces, cabal, como dice el compañero, a la hora de seguir despejando y' nos va a dar igual a este 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado y eso es menos 4. Menos 4. Esa y que está multiplicando
pasa a dividir. Vamos a quitarse acá. Y la X se queda. Y eso sería así. Y' sería menos 4XY. No, Josías da esto de acá. Me refería al de X, dice. De Y sobre de X. Porque el de Y sobre X te indica que es la derivada de Y con respecto a X. Así. Entonces, ¿qué más hay que hacer? Lo siguiente, o sea, sería, dirían cualquiera, evaluar en el punto. Pero hay un problema, que esto de acá sería nuestra derivada. Entonces, como la definición de derivada dice que la derivada es la pendiente de una recta tangente o de algún punto. Pero como nos dan, o sea, para tener eso, tendría que decir la derivada evaluada en el punto tal. En el punto tal, un número, por ejemplo, en el punto 10, en el punto 5. Y aquí podríamos evaluar. Pero, entonces, en este caso, nos dan un punto. ¿Qué sería? Bueno, la pendiente, en este caso, si le evaluamos en el punto que nos dan, que sería menos 1 sobre 4 raíz de 2. Menos 1 es X, 4 raíz de 2 es Y. Entonces, evaluándola en el punto, esto sería menos 4 por X, sería menos 1 sobre 4 veces la raíz de 2. ¿Qué onda con las iniciales? Vaya, 4 veces raíz de 2. Vaya, sí. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se hace positivo. Ese 4 se elimina con esto. Y la pendiente sería 1 sobre raíz de 2. Sí, 1 sobre raíz de 2. Bueno, esa sería la pendiente. Entonces, ¿qué más sigue para encontrar la ecuación? Si ya tenemos la pendiente m, ¿qué más necesitamos? Probablemente sí aparezca. Pues podríamos necesitar la punto pendiente, pero para hacer la punto pendiente necesitamos saber por qué valores de X o por qué valores de Y pasa la otra, la elipse. Entonces, con eso encontraríamos 2 puntos de X y 2 puntos de Y. Bueno, un punto de X y un punto de Y podríamos hacer ecuación punto pendiente. Está temblando, dice, puta, es una gelatina. Bueno, entonces, Una pregunta. dale. Al hacer la multiplicación daría raíz de 2 sobre 2. No, 1 sobre raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2, ¿por qué? ¿Por qué Porque vos racionalizás, ¿verdad? O sea,
Ajá, como les digo, las dos respuestas serían equivalentes. O sea, porque en este caso, si queremos racionalizar el denominador, que sería eliminar esta raíz de aquí, eso sería multiplicar por raíz cuadrada todo. Eso sería un 1 conveniente, ¿verdad? Raíz de 2 sobre raíz de 2, eso es 1. Entonces, prácticamente, o sea, teóricamente no lo estaríamos afectando. Ok. Entonces, ahora, si multiplicas raíz de 2 por raíz de 2, es raíz cuadrada al cuadrado. Sí. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, entonces eso es 2. Y arriba te queda raíz de 2 nada más. Por eso es raíz de 2 sobre 2. Y es lo mismo. Ok. Ujú. Vale, entonces, continuamos. Vale, eres tú, Cecilia. Si se fijan, ya llegamos, o sea, ajá, aquí tenemos raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo que dice la compañera, sería la pendiente. Ahora lo que necesitamos es la ecuación en sí. Entonces, si ustedes se acuerdan, la fórmula para encontrar la recta tangente con la derivada es y menos la función evaluada en a, y eso es igual a f' de a o sea, la función derivada evaluada en a por x menos a, que es lo mismo que la punto pendiente, correcto. Pero en este caso estamos haciendo uso de la derivada. Las clases terminan el 9 de julio, así que hasta después de esa fecha serán parciales. Vale, entonces, continuando. Vaya, y menos f de a sería y menos la función evaluada en el punto a, y eso es igual a la derivada evaluada en el punto a multiplicado por x menos a. Entonces, ¿qué más hay que hacer? ¿Alguien qué opina? Sería evaluar la función original en el punto A. ¿Y cuál es el punto A? Es el que nos resultó. ¿Cuál? Raíz de 2 sobre 2. Esa es la pendiente. Perdón, entonces el punto A sería la coordenada en X. ¿De quién? Del punto que nos están pidiendo evaluar. Entonces, la coordenada en x, ¿cuánto es? -1. Menos 1. Entonces sería y menos... Y más 1. ¿Cómo? Y más 1. Y más 1. Sí. ¿Por qué? Disculpa, no sé si me equivoco, pero no sería el punto en X que nos dan evaluado en la función original. Sí. Pero en este caso,
tenemos una función que contiene a las dos variables, a x y a y. Tengo entendido que no, dice, porque ya era el último parcial. Bueno, igual te voy a enviar la imagen. Va, entonces, si se fijan en la guía, la respuesta es raíz de 2 sobre 2 por x más 9. O sea, la pendiente multiplicada por otra cosa que está ahí, que es x más 9. Pero, ¿cómo se encuentra ese x más 9? Entonces, tenemos que aplicar la ecuación y tenemos que ver en cuál punto tenemos que evaluar para poder encontrar el valor. Entonces, si ustedes se acuerdan de las elipses, el punto que está debajo de la x cuadrado, ¿qué significa? El intercepto. ¿El intercepto con quién? En Y, en X quiero decir. ¿En x o en y? Sí, es la ecuación simétrica. Ujú. Entonces, si se acuerdan ustedes, esto de aquí está elevado al cuadrado, sería 3 al cuadrado. Entonces, el intercepto con x sería 3. Así. Entonces, sería evaluar la función en el punto 3. Y esto, que es este 36, sería el punto 6, ¿verdad? 3,6, porque serían los interceptos. Bueno, explicando eso, lo que pasa es que, vamos a poner aquí, la ecuación de la elipse. Vale, tenemos eso. Quiero ver. Vale. Que no hay uno que explique mejor lo que les quiero decir. Vaya, aquí está. Si ustedes ven acá, a la elipse que tenemos, el punto A que está representado acá, que sería A,0, es el intercepto con X. Entonces, este A que está debajo de la X cuadrado, está elevado al cuadrado también. Solo que en esta ecuación, o sea, ya está desarrollado. Entonces, esto en realidad sería 3 al cuadrado, y eso es 9. Y eso en realidad sería 6 al cuadrado, y eso es 36. Entonces, el punto donde las dos rectas, donde la curva de la elipse toca a los ejes, sería 3 en X y 6 en Y. Entonces sería que tendríamos una elipse algo así, pero girada, o sea, así, más grande por arriba y estrecha a los lados, como un huevo, así. Entonces, en esos dos puntos es en los que vamos a evaluar para encontrar la recta tangente a la elipse. Porque como, o sea, nos están dando un punto, pero ese es el punto para evaluar la, ¿cómo se llama? La derivada. Ve en YouTube, dice profe Alex, explica eso, propiedad de la elipse. Vale, entonces tenemos el punto 3,6. Entonces, si evaluamos la ecuación original en el punto 3,6, ¿qué nos va a dar? Sería 3 al cuadrado sobre 9 más 36, perdón, más 6 al cuadrado sobre 36 igual 1, o sea, sería 1. La ecuación evaluada en estos puntos sería 1. Acuérdense que este es A y este es B, A, B. Entonces, esto de aquí sería Y menos 1, porque F evaluado en A
es 1. Hace come a veces. Vale, y la pendiente que tenemos acá es esto. ¿Sí? Y esto multiplica a x menos 1. También así, ¿no? Entonces les pregunto, en la y le da x más 9. ¿Por qué? ¿Por qué le da x más 9 en la guía? ¿Por qué le da x más 9? ¿Nadie sabe? Tal vez podría ser un Porque error usó el punto 3,0. Ajá, vale, le da x más 9 porque si se fijan acá, x menos a no es 1. Acuérdense, estamos diciendo que a es 3 al cuadrado. Hasta aquí sería 3 al cuadrado. Entonces, esto de acá nos dio 1 porque es la función evaluada en 3. Y la función evaluada en 3 y en 6. Pero si es A, solo sería 3. O sea, eso sería función evaluada en a, b, así. Porque como en este caso tenemos una función con dos variables, tenemos que meter las dos. Entonces esto sería así, x menos 3. Entonces, ahora si despejamos, pero en ese caso también el y menos 1 que has puesto sería y menos 9 o no, menos 6, perdón. no, acordate que como estamos evaluando 3 y 6 en la ecuación de la parábola, que sería esto, de la parábola de la elipse, nos va a dar 1. Sería 9 sobre 9 y 36 sobre 36. Sí. Entonces eso es f de a, b. Y esto es 1. Entonces, por eso, si aquí metemos solamente el punto A sin evaluarlo en ninguna otra cosa, nos da 3. O sea, es el punto 3. ¿Ya? Jennifer Cristina, el 3,6 sale de la ecuación de la elipse. Acuérdense que la fórmula, o la forma de la ecuación de la elipse es así. Se la voy a escribir para que entiendan un poco mejor. Sería al cuadrado. Esto sería al cuadrado más. Esta es la ecuación paramétrica. Un poco. Sobre b al cuadrado. El hambre me hace derivarles. Dale, no te preocupes. Ya vamos a terminar. Tranquilo. Vaya. Marcela y Jennifer. No sé quién de las dos preguntó. El A y el B salen de acá. Tenemos A al cuadrado y B al cuadrado. Entonces, si te fijas, para que nos dé 9, ¿cuánto tiene que ser A? Tiene que ser 3. 3 al cuadrado es 9. Y para que nos dé 36 aquí, ¿cuánto tiene que ser B? Tiene que ser 6. 6 al cuadrado es 36. Entonces, de ahí sale. Entonces, continuando. Aquí tendríamos x menos 3 más 1, ¿no? Así. Entonces, ¿qué nos faltaría en este caso? La otra variable que tenemos para este caso, que en ese caso sería y. No, porque como en este caso la fórmula nos limita a sustituir solamente a aquí. Mira, disculpa, tengo una duda. Dale. No pudimos haber usado de una vez el punto 9,0 y
y evaluarlo así en esa ecuación para que nos diera acabar la respuesta de la guía. Ajá, también, o sea, lo que pasa es que acá necesitamos una transformación, ¿cómo se llama? Una transformación algebraica para llegar a la respuesta. Entonces, como vos decís, si usamos el punto 9,0, que sería el punto en Y, por decirlo así, no, sería el 0,9 sería el punto. Tendríamos Y igual Y menos 0 por esto. X menos por ahí le da X más 9. Se que usan el punto, ¿cómo se llama? Quizá está equivocada esa respuesta de la guía, viejo. Ajá, porque en teoría tendría que ser así, ¿no? Sí, que algunas de las guías están malas. Sí, Ajá. igual de la... Supuestamente. sí, siempre da X menos 9. Ustedes lo metieron en algún programa. Es que incluso hasta ahí ¿cómo se llama? En el folleto hay unos ejercicios que están malos, los han evaluado o sea, los han evaluado mal. Ajá, pero, o sea, por ahorita supongamos que es así. O sea, si está malo, yo lo voy a revisar. Si está malo, les voy a mandar un correo y les voy a decir por qué está malo. Se lo voy a Pero revisar. mira, ve, Dale. pero es que supuestamente para que eso te diera 9 tendría que el 3 estar elevado al cuadrado. Ajá, sí. Sí, pero es que, o sea, estamos usando el punto para sustituir el punto 0,9. Ajá, por eso te digo, está Ujú. bien raro. Vaya, lo que pasa es que a eso es lo que voy. Que en este caso, si ustedes se fijan, esta elipse va a tener una recta tangente en este punto, una recta tangente en ese otro punto, otra recta tangente en este punto y otra recta tangente en este punto. O sea que sería una línea que toca nada más un punto de cada lado de la elipse. Si la línea atraviesa la elipse ya no es tangente, sino que es secante. Entonces, la ecuación de la recta tangente para este caso no nos indican cuál. Determine una ecuación de la recta tangente a la curva en el punto dado. Entonces, podríamos determinar, como nos dicen, una ecuación nada más. Y como les acabo de decir, la elipse tiene más de una ecuación de recta tangente. Una acá, una acá, una acá y una acá, otra de este lado, otra de este lado, otra de este y otra acá. O sea, son varias. Entonces, podemos tomar cualquier punto. El punto 0,-9, 0,9, 0,-3, 0,3, etcétera. Entonces, si en el parcial les ponen un ejercicio así y no les especifican cuál recta tangente encontrar, o no les dan un punto para encontrar la recta tangente y solo les dan un punto así de manera general, este punto que nos dan acá, ese no, sino que ese otro, en el que ya evaluamos el menos 1 sobre raíz de 2, menos 1, raíz de 2, menos 1,4 raíz de 2, ese punto es para evaluar la derivada. Entonces, el punto para meterlo a la ecuación punto pendiente tiene que salir de la ecuación de la función que nos están dando, o de la gráfica en este caso. Entonces, respondiendo a las dudas de los que estaban preguntando, que de dónde sale el 3 y el 6. Entonces, si nosotros vemos la ecuación de la elipse, nos acordamos que la ecuación es así de forma general. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual 1. Entonces, A al cuadrado aquí sería 3 al cuadrado y B al cuadrado sería 6 al cuadrado. Entonces, esto es 3,6.
¿Ya? Entonces, A y B serían 3 y 6. Entonces ahí tenemos dos puntos por los que pasa la elipse, 3 y 6. Sería un punto en X y un punto en Y, o los interceptos. Sería intercepto en X, en 3 y en menos 3. Recuerden que es una elipse que cierra en forma circular una región del plano. Entonces sería menos 3,3 y menos 6, menos 6 los interceptos. O sea, el intercepto sería en menos 3,0 y en 3,0 y en menos 6, en 0,6 si no me equivoco, y en 0,6. Entonces, si les piden solamente una ecuación de la recta tangente, ustedes pueden tomar, y aquí se lo voy a anotar, esto ya no, aquí se lo voy a anotar, pueden tomar el punto 0,9, el punto 0,-9, o el punto 3,0, o el punto menos 3,0. Y en cualquiera de esas, ¿cómo se llama? En cualquiera de esos puntos va a existir una recta tangente. Si quieren lo graficamos para que vean mejor, ya como último. Sí, por favor. Ajá, va, entonces, como les digo, como no les piden ¿cómo se llama? No les dan el punto exacto, solamente les dicen una ecuación. Entonces no nos vamos a limitar solamente a exactamente el mismo punto, sino que pueden ser varios, cualquiera de los cuatro que les acabo de decir. Entonces lo vamos a graficar en, ¿cómo es que se llama el graficador? El GeoGebra. Vale. Entonces, tenemos la ecuación de la elipse. X cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 36 igual 1. Lo que les decía, es una elipse que está vertical, así en forma de huevito. Entonces, ahora, si nosotros graficamos la ecuación de la recta tangente que acabamos de encontrar, que sería esto, nos tiene que quedar en el punto. Para ellos usan el punto, este punto usan ellos en la guía, 0,-9, por eso es que esto les da más 9. Sí, porque menos por menos de acá, más, ¿verdad? Acá. Entonces, si nosotros graficamos esta función, raíz de 2 sobre 2, sobre 2, multiplicado por x más 9, si se fijan, miren, así creo que era. Ajá. Entonces, esto es un punto, una ecuación de la tangente, de la gráfica, una ecuación de la tangente a esta gráfica, evaluada con este punto, x menos 3, que sería esto. Pero ¿qué pasa? Que como les digo, ustedes pueden tomar el punto x menos, el punto tenemos acá, 0,-9, pueden tomar 0,9. O pueden tomar el 3,0 o el menos 3,0. Si lo hubiéramos hecho con el menos 3, si lo hubiéramos hecho con el 0,9, perdón,
¿Qué nos hubiera quedado? Nos hubiera quedado 0, menos 9 acá. Y nos hubiera quedado acá 0,9, perdón, aquí nos hubiera quedado x menos 9 porque este era positivo. Entonces, ¿qué pasa si graficamos ese punto? Entonces, si nosotros evaluamos, o graficamos, mejor dicho, el otro punto nos va a dar otra ecuación de la recta tangente, pero del otro lado. O sea que en una evaluamos aquí en menos 3 y en otra evaluamos aquí en 3. Acuérdense que aquí son menos 9 y 9, o menos 3 y 3. Entonces, menos 9 sería acá. El punto que sacamos ¿cómo se llama? De la elipse, de la ecuación, y 9 sería acá. Y si se fijan es la misma ecuación, solo que está en dos diferentes puntos. Entonces evaluamos el punto 0, acá 0,9, y el punto 0, menos 9 para los valores de x. ¿Dudas? Me pueden preguntar ahorita porque, pues, como les digo, no sé si esta es la última consulta. ¿De dónde sale el 0, menos 9? Dice, vaya, volvamos. El 0, menos 9 sale de aquí, miren. De x cuadrado, porque x cuadrado intercepta. Perdón, porque la elipse intercepta x en 3, sería esto. Entonces, el 0, menos 9 sale tomando estos puntos, 9 y 36. Entonces, como la ecuación de la recta tangente se evalúa en x, tomás, esto no lo tomamos. Yo me equivoqué, perdón. Tomamos 0,9 y 0, menos 9 nada más. Entonces podemos evaluar, como nos dicen, encuentre una ecuación, o sea, es a nuestro criterio, en 9 o en menos 9. Porque si se fijan, como les acabo de decir y enseñar, nos da la misma recta, pero en puntos diferentes. 0, menos 9. Y acá, en 0,9. Perdón, en 9,0, que sería esto. O sea, acá es 9 menos 9 en x, 0 en y, y hasta acá es 0 en x. 9 en x y 0 en y. Vale, no está, no sé por qué. Vale, entonces, vale, si se fijan, esto es menos 9,0 y esto es 9,0. Entonces, como la ecuación, y eso recuerden muy bien, la ecuación de la tangente se tiene que evaluar en un punto de x. Ojo, la ecuación de la tangente, no la ecuación de la pendiente, porque la ecuación de la pendiente en nuestro caso sería esto. Entonces la ecuación de la pendiente la evaluamos en el punto que nos dan. Y la ecuación de la tangente nosotros tenemos que encontrar los puntos en los cuales evaluar. Entonces esos puntos salen de esta ecuación. Lo que está en x nada más, o sea 9.
Así lo tienen que hacer. Cuando sean circunferencias, elipses, ¿qué más? No sé. Parábolas, creo que también aplica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo podemos identificar si es -9 o 9? Vaya, es cualquiera de los dos. Cualquiera. Acordate que la elipse corta al eje X en dos valores o en dos puntos, que sería acá y acá. Entonces vos tomás el 9, que lo sacas directamente de la ecuación de la elipse, que es esto. Tomamos el 9 negativo o tomamos el 9 positivo. Lo que les quiero decir es que aquí en la guía esto puede ser más X más 9 o puede ser X menos 9. Pero como les dice, miren acá, una ecuación nada más. Y la elipse tiene, en este caso, dos rectas tangentes. Esta de acá arriba y esta de acá abajo. Entonces cualquiera de las dos, ya sea X más 9, raíz de 2 sobre 2, X más 9, o raíz de 2 sobre 2, X menos 9, es válida. Cualquiera de las dos. Entonces aquí en la guía, como les dice, una ecuación nada más, por eso solamente dejan X más 9 tomando el punto menos 9,0. Pero ustedes pueden tomar 9,0 también y sería igual de correcto. O sea, también para identificar más de que quiero ver en la opción de respuesta va a salir y igual a raíz cuadrada de 2 entre 2, factor de x más 9 y la otra que salga x menos 9. Entonces para identificar ahí, ¿cómo puede ser ahí? ¿Cómo para identificar? O sea que en una opción de respuesta puede salir x más 9, ¿va? Y en la otra x menos 9. Entonces pasar o sea, si te preguntan cuál es la ecuación de la recta tangente de esto, y te ponen esto, te ponen también lo mismo, pero con X menos 9. Ajá, sí, es para identificar, digo yo, ajá. Si es menos 9 o 9. Vaya, en ese caso, como te acabo de decir, la elipse posee las dos ecuaciones, que sería esta y que sería esta. Entonces, las dos serían correctas. Ajá, pero si lo que vos preguntas es, si por ejemplo en el enunciado del ejercicio te dijeran, se ha llegado a la ecuación del recto tangente, bla, 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 tomando como punto menos 9,0, por ejemplo. Entonces vos tendrías que hacer todo este trabajo y al final evaluar el menos 9 en la ecuación punto pendiente, que es esto. Menos 9 aquí y te daría esto. Entonces vos a partir de eso escogerías como opción de respuesta esta. Sí. Ajá, pero si en cambio te dijeran, se ha llegado a la conclusión, bla, 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 de que la ecuación de la recta tangente de la elipse dada, y te dan la ecuación de la elipse, es todo esto, x menos 9, entonces vos tendrías que hacer este trabajo y evaluar cualquiera de estos dos puntos, 0,9 y 0,9, y ver cuál de los dos te da. Ah, sí, entiendo. Sí, y ahí vos dirías, entonces la respuesta es esta, porque se evaluó en el punto tal, que ya te dice el ejercicio. Sí, lo entiendo. Pues sí. Dale. Solamente espero. ¿Alguna otra duda? No hay duda, ¿no? Que solo es como agregar, no sé si estaría bien. Dale. No sería, digamos, que también sabríamos cuál punto tomar con el punto que ya nos dan, porque el punto que nos dan es menos 1,4 raíz de 2, ¿verdad? Entonces eso estaría en el segundo cuadrante, entonces prácticamente para ocupar, como estás diciendo que podríamos ocupar el otro que sería 9, tendría que ser 1 menos 4 raíz de 2 para ocupar el cuadrante 4, digamos, ¿sí? Sí, en ese caso tenés razón. Como dice el compañero, el punto que nos están dando, 1 menos 1,4 raíz de 2, estaría, ¿dónde? El punto estaría en el cuadrante que está acá. ¿Qué número de cuadrante es, compañero? Dos. En el segundo cuadrante. Entonces sería menos 1 raíz de 2. O sea, sería por acá. Entonces,
eso también nos da como una pauta para nosotros decir en cuál punto vamos a evaluar la ecuación punto pendiente. Y eso también sería como bien específico, o sea, sería como de una media trampa, por decirlo así. Porque ustedes podrían escoger esta otra, pero también tienen que fijarse en los signos del punto que le dan. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, queja? Todo está bien. Todo está bien, dice. ¿Alguien más? Todo bien, dice. Vale, entonces, si quieren lo dejamos hasta aquí. Voy a parar la grabación ya.